Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos. Y son ya 3 los minutos que pasan de las 4 de la madrugada, de las 3 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Edgarita, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien, siempre, ¿has visto que siempre la primera voz es así como buenos días? Porque parece un poco como que te acabas de levantar. Es que no es eso, sino que llevo 6 horas sin hablar con nadie. Ya. Es que estás solo en Radio Barcelona. Estoy solo con Clarita, que... Bueno, es verdad que este año me ha escrito un oyente por Instagram para avisarme. Dile a Edgar que no está solo, que está Clarita. No, de momento es verdad que este año no estoy escuchando ruidos, ni sonido, ni nada. Creo que porque en el teatro de al lado no están haciendo nada. No, o porque Clarita se ha ido de vacaciones, déjala que vuelva. Vale ya, Adriana, vale ya, que no hay ningún fantasma ni nada. Pero miras por aquí, se ve todo esto bastante oscuro. Pero bueno, ya. Sí, no hay nada este año. Nada. O sea, de momento no estoy asustado del todo, porque vale. No hay muchos ruidos. Estoy viendo porque a todo esto, que no, creo que no lo hemos dicho en todo lo que va de verano, ¿vale? Pero este programa también se retransmite en streaming a través de YouTube. Lo digo por si hay alguien viendo el programa, además de escuchándolo. Te estoy viendo encima de la mesa. ¿No tienes agua? Sí, tengo, Paul. Ah, vale, sí. Vale. Es que la tengo escondida para que no se vea que es marca Bezoya, que si no me pagan, yo no puedo hacer... Pero vale, sí vale, tengo. yo también tengo una botella encima de la mesa, una botella de agua. Ignacio Crespo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Ignacio Crespo, divulgador científico, director de Serendipias. Hoy vamos a hablar de agua. Vamos a hablar de agua. Vale, todos tenemos agua al alcance, especialmente ahora en verano. 900, 100, 800. Seguro que alguien llama para, Edgar, a lavar el agua de Madrid. Hombre, por supuesto. Seguro que alguien lo hace. ¿Alguien bebe agua embotellada siempre? ¿Cuándo te has tenido que asear en un río, en un lago, con un cubo? ¿Recuerdas la vida sin agua? ¿Recuerdas la vida sin lavadora? 900, 100, 800. Pero antes... El recorte. El diario no hablaba de ti. El diario no hablaba de ti. El diario no hablaba de ti. Ni de mí. Porque el diario, en concreto El País, lleva hoy, 5 de agosto, esta carta al director que firma Claudia Baliñas desde Sevilla. Llego a casa de noche y Carlos me hace la cena. Me ducho con prisa y me acuesto. Suena el despertador. Un café y corro al autobús. 10 horas de trabajo porque 2 son a turno partido. Vuelvo a casa. Y mañana... otra vez. Casi se me olvida que muchas de esas horas extra ni cotizan y que la ducha la pague con dinero prestado. Tengo 25 años y soy mujer. Se espera que dé las gracias por trabajar y que no me quede embarazada. No vaya a ser que me reduzcan las horas. La hostelería es la gran olvidada. Bajo el prestigio de grandes multinacionales se normalizan prácticas laborales que nunca debieron considerarse aceptables. Si denunciar injusticias es ser de cristal, quizá el problema nunca fue nuestra generación. Que subió la marea, que fusila mañana Jesús de Judea, que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 3000. Pero ahora vamos a abrir el grifo del agua corriente. Zona de penumbra. Con Ignacio Crespo. Tell me what's wrong with my brain. Does it like to be stuck in the drain? Swim until I'm going insane. Or do you want to sit there and complain? A ver, Ignacio Crespo, tú viniste este comienzo del verano al Se Amanece con un propósito que es el de no usar alguno de esos avances científicos de los que nos hablas cada miércoles. Lo del agua corriente, o sea, yo... ¿Te has lavado o no? Efectivamente, yo cuando has llegado a la redacción muy sutilmente me he acercado a ti y no hueles mal. Claro, a ver, podría haber aprovechado esto de la radio, que realmente me oyen y no se oyen. Solo lo notaríamos los que estamos aquí presentes en la redacción. Es verdad que no fue justo el día de ayer el que decidí prescindir del agua, así que ha habido margen, me he vuelto a duchar. Muy educado por tu parte. Claro, así funciona. No, pero estaba pensando que... Hay algunos que hacen el experimento en el metro todo el año, ¿eh? Sí, pero no es mi caso. Yo suelo ser de los que lo sufren. Entonces quería probar y es verdad que he probado un día, ¿vale? No he probado mucho más, pero voy a tirar de memoria porque sí que estuve una semana sin tener agua corriente. ¿Una semana? Lo comentaré ahora en breve, pero sí que en este tramo cortito de un día, pues he podido refrescar, fíjate, pero he podido refrescar un poco cuál es esa situación a la que te expones, el hecho de que...
te lo pones como ejercicio, ¿no? Pero consiste en no abrir los grifos, así que ya tienes que haberte más o menos organizado para tener ese agua previamente. Habría sido muy chulo hacer el experimento en un pueblo, donde tienes la fuente del pueblo a la que puedes acudir. No ha sido el caso, no he podido hacerlo, pero bueno, te limitas en cuanto a abrir esos grifos, sabes que vas a tener que usar agua muy dosificada, que esta yo creo que es la clave, porque no puedes derrochar para lavarte los dientes, para lavarte a ti, aseándote un poco como más o menos buenamente puedas, para cocinar. Pues cocinar tal vez cosas que no malgastan a lo loco una gran cantidad de agua para cocer. Entonces he ido trabajando un poco con eso durante el día, me he encontrado pues con lo que todo el mundo sospechará, y eso que no he decidido prescindir de todos aquellos productos de mi día a día que habrían sido absolutamente prohibitivos si no fuera por el agua corriente. Como puede ser muchas verduras de las que consumimos, los tejidos de la ropa, de nuevo volvemos a tener ese problema, ¿no? Ya lo tuvimos hace unos programas que no podía uno... O sea, al final del verano vamos a llegar a la conclusión, Crespo, que para hacerte caso vamos a tener que ir en bolas, ¿vale? Sí, a ver, con el ciruelo al aire y venga, eso es la ciencia. Todo un verano para proponer eso. Todo un verano para acabar y decir, mira, chavales, desnudos todos, ¿vale? Porretas. A ver, no pretendo con la sección convencer a nadie a hacer nada de esto. Yo mismo voy a seguir utilizando el agua y disfrutando de ella porque es una de los grandes avances tecnológicos, el agua corriente y el agua potable que hemos disfrutado. Y veremos que no es tan reciente para algunas zonas tal vez de la península, pero aprovechando esto que comentaba, tiré de memoria de hace unos años en verano, que fui a un viaje a Angola, el viaje así más llamativo que he hecho probablemente, y fuimos al desierto de Namibe, que está al sur. Sí. Claro, allí la idea es organizarte para que los días que pasan, que fue prácticamente una semana, sea sin agua corriente, porque no hay agua corriente. Claro. Significa llevar agua en grandes... No es que no vayas a abrir el grifo, es que no hay. No hay grifo del que tirar, al menos en la zona en la que estábamos nosotros. Significa que duchas en seco, muchas veces, dosificando mucho el agua, tal vez toallitas, que a veces te llevas pastillas potabilizadoras precisamente para poder aprovechar el agua que te encuentres en la zona, que no está tratada, que no es tan segura, pero con eso te apañas más o menos. Con eso te vale para un baño polaco, que es cara, culo y sobaco. Justo, y para poquito más, la verdad. El baño polaco en Angola, hermanamiento de civilizaciones. Y bueno, uno sale de ahí, de esa situación, con el pelo que parece que lleva gomina acumulado de tanto tiempo, y la ducha casi se tupe en cuanto puedes cogerla. Así que uno lo agradece. Agradece ese agua corriente. Y vamos a ver, decías, esto de tener agua potable en el grifo no, obviamente no es de ahora, ya llevamos mucho tiempo. Algunos tenemos la sensación de que llevamos, bueno, no sé, que prácticamente salimos de las cavernas y había agua corriente. Claro. Pero no. No, efectivamente. Vamos a pasar por varios pasos luego cuando hablemos de la tecnología, que no me lo he puesto difícil, no es una tecnología como si tuviera que explicar aquí el teléfono, que tal vez ya llegaremos, pero partamos de eso. ¿Por qué hace falta tanta ingeniería, tanta tecnología para conseguir agua cuando vivimos en el planeta azul? Claro. 2/3 de la superficie son agua. Y ya no es la superficie, es que las profundidades son muy profundas. O sea, hay animales que llegan a 3.000 metros de profundidad, como el cachalote, como Moby Dick, que aprovechamos y volvemos a meter ahí esa cuña que hacemos en todos los programas, pero a la fosa de las Marianas son más de 10.000 metros de profundidad. Vale, o sea, claro, hay muchísima agua que pasa, no será para tanto. Pues mira, tenemos los datos, que es el típico juego de ir restando a todo ese gran volumen. Partimos de que el 71% de la superficie terrestre es agua, más o menos esos 2/3 que decíamos. Pero claro, el 97,5% es agua salada. Claro, es evidente, eso significa que si queremos beberla, para no deshidratarnos más, luego explicaremos por qué, tenemos que desalinizarla. Un proceso que consume una gran cantidad de energía y que no sabíamos hacer hasta hace relativamente poco. Eso ya nos lo complica. De ese 2,5% que queda, que es agua dulce, más o menos 2/3 de nuevo, un 68,7% está almacenada en glaciares, casquetes polares, así que se complica el acceder a todo eso. Y el 30%, casi 1/3, está en acuíferos subterráneos muy profundos. Que tampoco está fácil, vamos. Claro. Todo mal, joder. Todo muy mal. Y tú sumas 68,7, 30%, te queda 98,7%. Eso significa que más o menos un 1,2% del agua dulce del mundo está más o menos a nuestro acceso. Ya ríos, voy teniendo sed. Claro, ríos, lagos, igual esos 2/3 del planeta pues ya no son tanto como nosotros creíamos. Y eso significa que es una cantidad ínfima aquella que podemos disponer para consumir, y que somos pues cerca de 9.000 millones de personas con industrias potentísimas que derrochan agua. El aguacate que nos tomamos por la mañana
Pues eso es una de las cosas que más agua tal vez puede gastar de nuestra cesta de la compra, pero ya decimos, la tela que vestimos todos los días, ahora producir dinero, claro, es todo digital, pero también podemos encontrar ahí el impacto. Los chips, la producción de chips necesita mucha agua y luego la inteligencia artificial, ya lo dijimos, consume una gran cantidad de agua. Prácticamente en todos los sitios, ya sea para refrigerar, para hidratarnos, para regar o para producir determinados materiales, vamos a necesitarla. Claro. Y no está preparado ese 1,2% del agua dulce para sostener tanto. Necesitamos otra serie de trucos. Vale, otra serie de trucos que ahora nos cuentas, porque claro, efectivamente no hay tanta agua disponible como pudiera parecer si vemos ese globo terráqueo tan pintadito de azul. 900-100-800, María Teresa, del Barraco de Ávila. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches o buenos días ya casi, María Teresa. Sí, es verdad. Buenas amaneceres. Exacto, si amanece nos vamos. Cuéntanos, María Teresa. Pues mira, yo el agua la he visto en la fuente de los pueblos. No había, nada, ni luz. Nosotros íbamos con palmatorias, cara guapa. Y entonces el agua íbamos mi hermano y yo, que éramos los mayores, con cubos a la fuente del pueblo para que mi madre llenara artesas para podernos bañar. Y os bañaban un cubo también, ¿no? A ver, allí no había instalación de agua en ninguna casa. Claro. El caño, que le llaman en muchos sitios, ¿sí? Exactamente. Nosotros, oye, ya ves, tú te estoy hablando yo de pueblos de Grijota, en Palencia, en Villa Muriel de Campos. Y, oye, pero no estaba mal, porque para nosotros era un juego ir ya por el agua. María Teresa, no me gustaría ser indiscreta, pero sí que necesito, para ubicar esto un poco en el tiempo, ¿de qué década estamos hablando de tu niñez, cuando ibas tu hermano? Pues del 62. Del año 62. Yo en el 62 tenía 5 años. Vale. Es que mi padre se dedicaba a la concentración parcelaria, que claro, no sé si seréis tan mayores como para acordaros de esos trabajos que realizaban. Pues se sigue haciendo aún, sí, pero... efectivamente. Sí, pero claro. De otra manera. Niño. Sí. Pero claro, no había luces, eso sí. Cuando hacía de noche el niño pasaba más miedo que cascorro por la calle, porque claro, no había ni luces, ni empedrados, ni nada de eso. María Teresa, o sea, tu hermano y tú ibais por agua para que luego vuestra madre os pudiera bañar o asear un poco. Sí, lavarnos. Sí. ¿Tu madre dónde lavaba la ropa? Pues mi madre lavaba la ropa en el río con un lavadero de madera. Eso es, sí, esos clásicos lavaderos de madera para refregar ahí la ropa, porque además, María Teresa, entiendo, la pregunta la ha hecho adrede, ¿que la lavaba tu madre? Hombre, claro, pobrecita mía. Claro, no tu padre. No, mi padre, pobre, estaba con una máquina que se llamaba motoniveladora, que se dedicaba a cambiar los regadíos por los de secano, no sé qué, la concentración parcelaria, que se llamaba entonces. ¿Y para cocinar? ¿Recuerdas si teníais agua en cubos en la cocina? ¿Cómo lo recuerdas? Sí, claro, mi madre, nosotros en la cocina teníamos un cántaro grande para cocinar, y luego, como en la cocina donde nosotros vivíamos era muy grande, teníamos una artesa que a lo mejor medía 1 metro de alto, y ahí íbamos llenando el agua pues para lavarnos, para cuando salíamos al patio a hacer nuestras cosas, que tampoco había váteres. Claro, no había baño tampoco, ¿verdad, María Teresa? Nada, no, cariño, no. Esto era como en la época de Pedro el Picapiedra. María Teresa, ¿y tú recuerdas cuando, no sé si en esa misma casa o luego os mudasteis, recuerdas el primer grifo? ¿En casa, dentro de casa? Pues el primer grifo, yo creo que lo tuvimos en Renero de Esgueva. ¿Y cuántos años tendrías tú, más o menos? Pues ahí ya tenía yo 8 años. Fíjate. Sí. Y íbamos con palmatorias, que la vida a pedalina, pero era muy divertida, ¿eh? Ya, bueno, a base de esa diversión de la infancia, ¿no? De tomártelo de esa manera, claro. Sí, porque hoy además los lunes, que era el día de la colada niña, en otros sitios había lavaderos públicos, que ahí se extendía la ropa blanca para que la diera el sol y para que se blanqueara. Sí, de hecho algunos se conservan, algunos de esos lavaderos públicos se conservan en algunos pueblos, se pueden visitar. Sí. Mira, nosotros éramos 2 de Ávila, 3 de Galicia y 2 de Valladolid.
Y yo me acuerdo que en Galicia he ido, que todavía se conservan los lavaderos, que me encantan los lavaderos ahí. Qué bonitos son, de verdad. Sí, es verdad que son muy bonitos. Sí. María Teresa, ¿y alguna vez cuando, yo qué sé, imagínate, estás cogiendo agua para cocer una pasta, o te estás lavando los dientes, o estás bajo la ducha, ¿te acuerdas de cuando eras pequeña, ibas ahí con tu hermano? Muchísimo. Sí. Yo yo por eso me dejo la ducha correr, niña. Claro. Yo decía, madre mía, la cantidad de cubos de agua que me costaba a mí traer a casa para bañarnos en un parreño. Ya ves. O sea, es que eso, ya digo, dejar de correr, niña, madre mía. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, y cuando vienen digo, por favor, no dejéis la ducha correr. Son muchos litros de agua. María Teresa, ha sido un placer que nos sitúes en un tiempo no tan lejano, ¿eh? Sí, lejano ya, mi niña. Bueno, soy más pero vieja que la vida mía, hijo. Pero que no tengo tan... 69 años, cariño. Eso no es ser vieja, ni mucho menos, ¿eh? María Teresa. Me encanta oíros hablar a vosotros tan jóvenes y me río mucho con vosotros, con Edgarita y con eso. Digo, mírales ellos. Pero, niña, ha sido otro tipo de vida. Efectivamente. Porque cada cual vive en la época que le corresponde. Pues, María Teresa, gracias por haberlo compartido. A vosotros, adiós. Muchas gracias y buenos amaneceres. Hasta gracias, luego. Adiós. Hasta luego. A ver, de esa poquita agua que hay, esa agua que es dulce, que decías, ese agua que es potable, que es fácil de coger, esa tenemos poco acceso. María Teresa cuando era pequeña mucho menos todavía que nosotros ahora. Pero queremos más datos. A ver, por ejemplo, en España, Ignacio, ¿tenemos agua? Tenemos agua, pero menos de la que necesitamos porque además tenemos una gran industria agroalimentaria. O sea, producimos una gran cantidad de cultivos y en zonas bastante desérticas. Así que toca utilizar un montón de agua. Lo bueno, que a pesar de la situación de calor extremo, de sequía que hemos vivido otros años y del gran uso que se está utilizando el agua, lógicamente, para poder contener esos incendios que está sufriendo la península, estamos en este momento en una situación que no es tan mala. Mire, estos son datos del día 4 de agosto, o sea, de hace nada, que indica que los embalses de la península están más o menos al 69,6%, bueno. que está bastante bien. Sí, para ser agosto. Sí. Exacto, bastante récord. Pero esto no significa que nos debamos de confiar y quedarnos ahí, porque cuesta tenerlos a ese nivel, implica una gran inversión, industria desalinizadora muy muy potente, por ejemplo, tenemos unas plantas desalinizadoras que se encargan de convertir el agua salada del mar en agua que podemos beber nosotros, muy potentes en el Mediterráneo, que son de hecho las más grandes de Europa, las que tenemos aquí en España, y nos sitúa como el cuarto o tercer país del mundo que más agua obtiene a partir de la desalinización. Ese proceso a mí me fascina. O sea, ¿cómo tú puedes coger agua del mar y quitarle no solo la sal, más cosas, supongo, y convertirla en agua potable? Claro, y convertirla en agua potable. Claro, pensando en que España es una península, es fácil pensar que seamos uno de esos países punteros, pero esto parece muy complicado, parece una tecnología de verdad muy complicada, ¿lo es? Es una tecnología que es sobre todo muy costosa energéticamente. O sea, es complicada, por supuesto, como tantas otras cosas, pero más o menos se puede entender. Por ejemplo, sabemos que hay cosas que cuando pones en agua salada, que cuando dejas en el agua salada, van deshidratándose, van perdiendo agua, que ceden. Pues pasa algo parecido, eso se llama ósmosis. Cuando tú, puedes imaginártelo, conectas dos recipientes que tienen agua con distintas concentraciones de sal y los separas, en lugar de con un trozo de plástico, con una membrana que permita el paso de agua, que no de sal, lo que ocurre es que las concentraciones tienden a igualarse. La parte que tiene menos sal en proporción al agua va a perder agua para ir al otro lado, de forma que las cantidades más o menos en relación se queden igual. Que si hay un 10% de sal en un lado, haya un 10% de sal en el otro. Es un poquito más que un filtrado. Claro, eso es la ósmosis. En este caso es una ósmosis inversa. Se coge esa misma membrana que permite pasar solo el agua y no las sales y se bombea con fuerza en la dirección que te interesa para que pase solo el agua al lado en el que quieres recogerla y en el otro lado te quede una salmuera muy muy densa, con una gran cantidad de sal que tendrás que devolver al mar progresivamente de manera controlada. Claro, porque si la devuelves de repente eso se desestabiliza por completo. Claro. La zona en la que lo devuelvas, te aseguro que ahí la vida lo va a pasar un poco regular, porque hablamos de grandes cantidades de agua.
Así que eso, por un lado, es una tecnología que es sofisticada si lo comparamos con de dónde venimos, porque yo creo que es interesante hacer ese origen que es retrotrayéndose muchísimo, porque hay que pensar que, de acuerdo, como nos estaba comentando la oyente María Teresa, ¿no? Hasta hace bastante poco, hasta hace unas décadas, había muchas partes rurales de España que no tenían agua corriente y por lo tanto tampoco tenían agua potable más allá de la fuente del medio del pueblo. A mí me impresiona mucho cuando escuchamos estas historias porque María Teresa estaba hablando del año 1962, no estaba hablando del siglo XVII, no estaba hablando de sus antepasados, estaba hablando de ella misma, que parece que es una cosa que pasaba antiguamente, pero el antiguamente es bastante reciente. Sí, hasta bien entrado el siglo XX, realmente muchas partes rurales de España, cuanto más pequeña, pues más fácil es que se retrasara, no tenían ese agua. Pero la importancia del agua es tan fundamental en la civilización, más allá de lo que todos podamos sospechar, que ha dado lugar incluso a especulaciones por parte de antropólogos y de sociólogos, como puede ser una muy conocida de Karl Wittfogel, que lo que decía es... sí. Exacto, ¿verdad? Ese nos suena. Las civilizaciones hídricas, la idea de... Si te fijas, aquellas civilizaciones pristinas originarias que no fueron contaminadas por otras, sino que parece que surgieron ahí espontáneamente como setas, que son pues Egipto, Mesopotamia, China... Todas fueron alrededor de un río, más o menos. La India con el Indo, tenías ahí el Yangtze para China, entre el Éufrates y el Tigris para Mesopotamia y el Nilo para Egipto. Muy, muy presente ha estado el agua, y no solamente porque cuanto más agua mejor se vivía, que podría ser lo que pensamos evidentemente, sino que lo que planteaba Wittfogel es que cuando tienes esa cantidad de agua, lo que quieres es aprovecharla. Y si puedes organizarte lo suficiente como para hacer un plan de cavar zanjas, construir determinados aparatos, regularlo a través de leyes, que también son tecnología, pero tecnología blanda, muchas veces se comenta. Si consigues hacer todo eso es cuando realmente creces, pero necesitas ese recurso inicial. Entonces, ese recurso no solo te permite cultivar, sino que te da la excusa para empezar a crear y a generar a través de ingeniería. Hay muchos peros y su hipótesis tal vez es muy dura, muy restrictiva, pero algo ha tenido que ver. Estamos hablando de agua, a mí yo casi te la compro ahora en 5 minutos, ¿vale? Algo ha tenido que ver, eso sin duda. Y ha sido muy importante para poder ampliar la civilización, y además tenemos ejemplos en la península de eso, porque podemos retrotraernos a Egipto, Mesopotamia, pero ¿quiénes son los verdaderos grandes ingenieros, al menos en Occidente? Son los romanos. Los romanos, claro. Y tenemos en Segovia el acueducto, que lo vemos, qué bonito, qué maravilla, es una verdadera obra de ingeniería, pero claro, esos son apenas unos metros, unos 600, 800 metros, donde el agua pasaba a la vista de todos, al aire, pero viene de unos 14 kilómetros de tuberías que no son tan visibles. Ni tan bonitos, pero... Claro, pero era lo que permitía 14 kilómetros que llegara realmente de donde estaba el agua hasta donde habían puesto los pueblos. Ya no había tanta necesidad de quedarse anclado al cauce del río, sino que podías adentrarte y explorar otros terrenos que tal vez, pues por los motivos que fueran, eran más estratégicos, más interesantes. En este caso, el transporte de agua era por gravedad, no podían hacer mucho más. Bueno... Era, pues, pero se te tiene que ocurrir. Hombre, claro, se te tiene que ocurrir y tienes que ser capaz de levantar ese acueducto y de que pase la prueba del tiempo. Claro. Los romanos eran muy buenos con eso, con ese cemento que crearon, que durante mucho tiempo perdimos la fórmula y no sabíamos exactamente cómo lo hacían, aún incluso a día de hoy hay dudas, que era autorreparable. Esto es una cosa muy curiosa, porque cuando se formaban grietas por el paso del tiempo, la propia lluvia reaccionaba de una forma concreta con esas sustancias y conseguía volver a tapar la grieta. Es que es impresionante la ingeniería. Eso en el Leroy Merlin lo venden, eso, ¿verdad? Lo pone así, además, el cemento de los romanos. Eso es. Lo ha vuelto a encontrar el Leroy Merlin, o sea, va a publicar el paper dentro de poco y vamos, de ahí para el Nobel de Química. Pero que efectivamente ha estado ahí presente. Y entonces nos preguntaremos cómo puede ser que se haya tardado tantísimo. Bueno, pues fíjate si se ha tardado, que en realidad tenemos que ir más o menos al 1850 para encontrar el primer caso en el cual se crea una buena red de suministro de agua en nuestra península. ¿Dónde? Y claro, esto es lo bueno, porque la gente dirá, Madrid o Barcelona, tal vez dicen, claro. Pues es Valencia. En Valencia. En Valencia. Valencia se creó la primera y a partir de ahí, pues rápidamente, por supuesto, Madrid también fue detrás y empezó a popularizarse en grandes ciudades. Una gran inversión para crear este tipo de canales que eran distintos a los que vemos ahora. Podemos imaginarlos como que venían del canal donde hubiera el agua, el lugar donde estuviera almacenada, como ramas de un árbol,
que llegan finalmente hasta cada una de las casas, pero se ramifican para no volverse a unir. Esto suponía problemas, y es que como cada vez era más estrechito el agua y llegaba menos agua a cada casa porque se había ido quedando por el camino, al final de esos recorridos la presión era mínima, era un hilito. Además había problemas de agua que se estancaba, con lo que generaba infecciones, y la solución llegó con el tiempo. Fíjate que es que ingeniería son incluso estas cosas que son conceptuales, y es, en lugar de que las tuberías se ramifiquen para no volverse a unir nunca como las ramas de un árbol, vamos a hacer canales que redunden, que se vuelvan a unir, que hagan como una especie de gran laberinto donde se conectan todos con todos, y eso ha permitido mantener la presión mejor en las casas, que haya menos agua estancada y por lo tanto que el suministro sea mejor. Así que ahí ha habido también todo un proceso. Pero es impresionante empezar ahí en Mesopotamia e ir tirando hacia aquí, llegar hasta Valencia, saber cómo nos vamos gestionando. Claro, no sé por dónde seguir, Ignacio. No sé si preguntarte, claro, estamos hablando tanto de cómo llegó el agua hasta nuestras casas, pero igual la pregunta básica es, ¿por qué necesitamos tantísimo el agua? Sí, hombre, es una muy buena pregunta, ya no tanto por la industria, sino nosotros. Claro. ¿Qué capricho tenemos los seres humanos? ¿Qué nos pasa que nos queremos lavar tanto? Exacto, o beber. O beber Fíjate, tanto. Yo me preocuparía ahora por beber, porque si nos ponemos a dudar realmente, no hay gran cuestión sobre que el agua la necesitamos. Si yo dejo de beber, me empiezan a pasar cosas en el cuerpo, pero ¿por qué? ¿Por qué el agua tan en concreto? ¿Por qué tan dependientes? Porque no somos tan dependientes tal vez de la comida, aguantamos más tiempo sin comer. Pero es que el agua es absolutamente fundamental, ya no porque la vida venga de ahí, sino porque es lo que se llama un disolvente universal. Permite que muchas sustancias se disuelvan en ella y que por lo tanto estén disponibles para reaccionar entre ellas, para que sea un pequeños laboratorio. Un gazpacho, vamos. Un gazpacho dentro de cada una de nuestras células. Hay que ser de ciencia, yo. ¿Cómo sabes? Claro, pues para que los distintos componentes del gazpacho, pues el ajo, el tomate, reaccionen entre sí, hace falta ese agua como mediador. Claro. Y dentro de cada una de nuestras células está ahí presente y permite esto. Entonces, no solamente es por esas reacciones químicas, sino por una cuestión, en nuestro caso ya como seres vivos complejos, pluricelulares, con sistemas, una cuestión más mecánica. Me gusta mucho que expliques esto porque cuando, sobre todo, yo esto lo recuerdo del colegio, Edgar, igual tú también, cuando decían, el ser humano está compuesto en un, no sé si era un 80, no recuerdo la cifra, ¿no? Casi un 80% de agua. Entonces te ponían, al menos en mi libro de Conocimiento do Medio, salía un dibujito de un señor que le llegaba como la rayita de agua casi a la frente, ¿sabes? Estaba todo pintado de azul y yo estuve mucho tiempo muy agobiada diciendo, pero vamos a ver, si hasta aquí soy agua, solo me queda este trocito. Entonces, ¿qué soy? Claro, ¿qué pasa con el resto del cuerpo? Qué eficiente, ese claro, trocito. como ese trocito solo es el que regula todo, pero y entonces los pulmones, me parecía como que había una contradicción en cuando te explicaban el cuerpo humano por dentro y el dibujito ese del señor con el agua hasta la frente. Es confuso, la verdad, ¿eh? ¿No? Y el miedo dice, como me pinche donde no toca. Claro, efectivamente. No, pero efectivamente hay que entender dónde está. Igual que el camello es un muy buen ejemplo, que nos lo imaginamos con las jorobas llenas de agua como si fuera un tanque. Si cortamos ahí no nos encontramos un receptáculo con agua, no hay una vejiga. No es la artesa esta que contaba María Teresa, ¿no? En ese caso está en grasa. En la grasa, en los adipocitos, hay una gran cantidad de agua. Claro, mezcladita, como decías. Eso es. Dentro de nuestras células hay una buena parte, pero también entre las células encontramos agua. Vale. Y encontramos agua también en los vasos sanguíneos, lógicamente. Claro. En el líquido cefalorraquídeo que envuelve nuestro sistema nervioso central. Dentro de los ojos, en la vejiga, aunque no se suele contar para estas cosas, así que nos lo encontramos en distintos puntos. Y yo creo que para entender esa necesidad del agua podemos hacer un recorrido breve por qué pasa si dejo de tomar agua. Vale, pues entonces, antes de que lo cuentes, como me voy a agobiar, quiero beber un poco. Venga. Así que 2 minutos, invito a los oyentes a que vayan a la cocina, que pueden abrir el grifo, ¿vale? Porque ya no somos María Teresa en Por su pueblo. suerte. Se beben un vasito de agua y en 2 minutos seguimos. Si amanece, nos vamos. Y a esta hora vamos a saludar también a Nuria Serón, nuestra meteoróloga. Nuria, buenos días. ¿Qué dicen los termómetros a estas horas? Hola, muy buenos días. Las temperaturas ahora mismo son muy parecidas a las de ayer, pero notaremos cambios a mediodía. Bajarán las máximas, tanto en el extremo norte como también en el este peninsular. Y de hecho Murcia ya abandonará los 40 grados y nos quedaremos alrededor de unos 36. Sin embargo, en el resto de termómetros notaremos un ascenso térmico entre 1-2 grados y muchas máximas rondarán los 36 grados. Eso sí, en Canarias un día más se registrarán los valores más altos de todo el país. Ayer se superaban los 40 grados y hoy también
también esperamos que allí se alcancen los 40. De hecho, en el archipiélago canario siguen los avisos por altas temperaturas, también por viento y por fenómenos costeros. En cuanto a la península, el día empieza con algunas nubes de tipo bajo, especialmente en el extremo norte. Allí tendremos bastante nubosidad. En el resto esperamos pocas nubes, aunque a partir de mediodía tendremos esas nubes de evolución en puntos de montaña y, de hecho, una tarde más esperamos chubascos en el este peninsular. Y es que tenemos una semana movidita, especialmente en Cataluña, con chubascos y tormentas que van acompañadas de granizo. De hecho, ya granizaba el lunes, también ayer martes y hoy miércoles también esperamos chubascos que vayan acompañados de granizo y también de tormentas intensas. Mucha precaución, especialmente en zonas inundables. Hoy las tormentas más fuertes las esperamos en los Pirineos, como también entre Teruel, Castellón, Tarragona. También habrá tormentas en el interior de la Comunidad Valenciana y también de la región de Murcia. Hoy esperamos una máxima de 36 grados en Murcia, 34 en Zamora y 33 en Logroño. Y ayer hablábamos un poco de la humedad, también de la sensación de bochorno, y hoy vamos a hablar de ello, porque una cosa son las temperaturas que marcan los termómetros y la otra es la sensación térmica que tenemos nosotros. Cuando hay humedad es de valores más altos, cuando sopla el viento más bajos, y también hablaremos de la temperatura de confort. Todo ello hablamos luego. Hablamos luego, que por cierto estaba pensando, claro, ahora ya para mí todo es agua en este programa de hoy. Estaba pensando, claro, Nuria Serón, meteoróloga, nos habla de la lluvia, pero es que además nos habla del calor. ¿Qué pasa cuando tenemos calor? Que bebemos más. ¿Por qué bebemos más? Porque nos deshidratamos. Claro. ¿Qué pasa cuando uno no bebe agua, Ignacio? Pues mira, parece muy evidente la respuesta y es nos deshidratamos y punto. Sí, ya, pero ¿por qué? ¿Por qué necesitamos tanto? Cuerpo, claro. ¿Por qué nos acabamos muriendo? Pues parte por parte podemos hacer un recorrido rápido. Lo primero, y lo notaremos todos, lo hemos vivido mil veces, es esa sequedad en la boca, que significa que nos falta agua. Nos manda eso un mensaje al cerebro muy consciente de necesitamos beber. Pero hay otra serie de receptores en el cuerpo, dentro de los vasos sanguíneos, en sus paredes, que indican cómo está la presión de esa sangre. Si hay poquita presión y necesitamos beber más para rellenarlos, vamos a decir de esa forma, o si no. Así que ahí tenemos un primer contacto con lo que ocurre si dejamos de beber. Ese primer aviso. Si no tomamos medidas, lo siguiente que ocurrirá es que nuestro cuerpo tiene que tomar decisiones. Dices, no me das agua tú, pues voy a optimizarla. Voy a perder menos agua. ¿Cómo? Pues orinando menos. Los riñones son fundamentales para poder expulsar del cuerpo una serie de sustancias que podrían ser tóxicas si se quedaran ahí, pero no puedes expulsarlos en seco, no puedes abrir la ventana y echarlos a paladas. Necesitas arrastrarlos con el agua. Y necesitas una cantidad mínima de agua para arrastrarlos, que eso es importante. Claro. Así que lo llevas al mínimo. Dices, voy a ajustarlo, que el riñón trabaje más para concentrar ese agua, para hacer con ella todo lo que pueda. Así que la orina se vuelve más escasa, más oscura, cambia el olor incluso, y eso es el segundo aviso, unas horas después de realmente dejar de beber, que empezamos a notarlo. Está muy bien, porque si no hiciéramos eso, nos deshidrataríamos mucho más rápido. Pero claro, el cuerpo nos va avisando, claro, ¿no? Si no hacemos eso, si no se disparan esos controles, la hormona antidiurética, etcétera, ¿qué ocurriría? Bueno, pues lo que pasa cuando bebemos demasiado, que es que nos duele la cabeza, ¿verdad?, del día siguiente. Y eso tiene que ver con la deshidratación, que precisamente como se inhibe la hormona antidiurética con el alcohol, meamos más, no conseguimos concentrar la orina, perdemos ese agua, nos deshidratamos rápidamente y al perder parte de la presión de los vasos sanguíneos, eso afecta al cerebro. Claro. Le llega menos sangre, le llega con menos presión, pues ahí tenemos otro gran problema, dolores de cabeza, fatiga, mareos. Si seguimos sin hacer caso, encontramos otro problema que es común, por ejemplo, a gente que haya donado sangre, que lo habrá notado, y es que el corazón te va más rápido con esfuerzos menores después de donar, porque tienes menos sangre en tus vasos sanguíneos y eso significa que en ellos hay menos células que lleven oxígeno. Bueno, al menos las células, quiero decir, nos quedamos con eso. Vale. Vamos a imaginar, hay menos células, que es el mismo caso, que lleven oxígeno. Así que vas a necesitar bombear más para que llegue la misma cantidad de ellas. Claro. Imagínate que te quedas con la mitad de coches en una ciudad. Tendrán que circular el doble de rápido para que delante de ti, en cualquier calle, veas pasar los mismos coches por minuto. Efectivamente. Es un poco la misma idea. Qué buena esa. Así que a mí hay una cosa que siempre recuerdo y me llama mucho la atención, y es que en la zona de Lanjarón, salió un estudio que la gente pues era más longeva y decían que si era
porque el agua era buena y tal y eso, y fueron a preguntar una vez, no me acuerdo qué programa de televisión española, y preguntaron a un señor que era bastante mayor y le dicen ¿usted cree que es por el agua? Y dice, mira, yo llevo 10 años que nada más que bebo vino. O sea que conmigo muy no buen cuente. patrocinador de la zona. Desde claro. luego que sí. Bueno, pues fíjate, el vino habría contribuido a esa deshidratación, así que... Desde luego. Pero bueno, vemos esa taquicardia, que se acelera el corazón, la piel se seca porque ya no te queda de dónde tirar para mantener Claro. el mínimo de agua que necesitas para que funcionen. Ya decimos que es también por ese motivo mecánico que se necesita. Confusiones, delirios, ya uno va entrando en una zona complicada, pero como decíamos, si tenemos menos líquidos en el cuerpo y podemos por lo tanto malgastar menos para expulsar toxinas Sí. a través del riñón, se acumulan. Y al acumularse empezamos a ver algunos problemas. Por ejemplo, se acumula potasio, que tiene un efecto en la contracción del corazón. Ujú. Así que no solo son taquicardias, puede ser incluso arritmias. Pero es que el cerebro está recibiendo cada vez menos sangre y los tejidos del sistema nervioso, pues ya sea el cerebro, la médula, los nervios, están compuestos por neuronas que son células muy sensibles a la pérdida de agua. Son los primeros que van a sufrir Claro. esa falta de oxígeno por el riego sanguíneo. Así que posiblemente la muerte se produzca por ahí, por una cuestión cerebral, pero si no, sobrevendría por una arritmia, un problema cardíaco fuerte. O sea, necesitamos el agua, creo que con esto queda claro que no Sí, solo por la parte sí, química, sí, sí. por Vale. la parte mecánica. Y aparte de eso, o sea, ya decimos, está claro, hemos apostado por ello desde siempre, hemos visto cómo se ha ido desarrollando, pero el entender hasta qué punto es fundamental y que tiene que estar disponible para todos, eso ha llevado más tiempo. Hemos dicho cuándo empezaron esas grandes ingenierías de Sí, canales esas construcciones. en ciudades como Valencia, Madrid, un poco antes, unos siglos antes, tal vez empezó a llegar a otras ciudades, a París, a Londres, y ahí una cosa que ocurrió cuando se empezó con estos proyectos es que era a través de subvenciones, a través de pagos mensuales, Vale. de mensualidades. Pagabas realmente como si estuvieras suscrito. Como si fuera el Netflix de la época, pues era el agua. El agua. Y era muy poca gente, era durante solamente unas horas, pues igual 3 días a la semana, unas poquitas horas cada día. Esto dio lugar a un mercado por detrás. Bueno, claro, el que hizo la ley hizo la trampa. Dice, Vale. mira, en función del número de grifos calculaban cuánto pagaba cada casa, pero aquí resulta que nos sobra, tenemos más grifos de lo que toca. Ya. Yo lo pago, pero luego lo revendo. Y digamos que obtener agua en buen estado, agua corriente, era complicado. Lo que había era algunos pozos por ahí perdidos, la gente iba, bombeaba a mano por lo general, y ahí encontramos otro de los grandes problemas, y es el foco de infecciones. Ya. Porque tenemos que remontarnos de nuevo al siglo XIX, que por ejemplo en Coruña hubo un caso de cólera muy bestia. Que fue por eso, fue porque el sistema por el cual llegaba el agua a las casas no fluía correctamente, Ya. se estancaba, y eso provocó una gran mortalidad. Claro, una fuente de infección Claro. directa, claro. Con una bacteria, esto me parece chulo, que sea justo el caso, no solo es que esté en agua estancada, es que el motivo por el que mueres por estas infecciones, si se complican y no las tratas, es por deshidratación. Anda, vaya. Porque hace que la diarrea sea absolutamente incontenible, una Claro. diarrea acuosa muy, muy intensa. Así que fíjate, ¿no? O sea, está vinculado, claro, por beber ese agua. Justo, ya. por un lado y por el otro. Pero encontramos otro caso que a mí me gusta más. No, soy gallego, así que no se trata de ningún tipo de discriminación hacia Coruña, pero es que en Londres, también en este mismo siglo, hubo un caso mucho más bestia de cólera que estudió Jon Snow. No Jon Snow, el de Juego de Tronos, sino, claro, imagínate. Y tú, pues está ahí en todo este hombre. Ya estaba ¿no? por ahí. Pero no, Jon Snow... Por eso tiene esa cara de agobiado siempre. Justo, hombre, lo que ha vivido, las cosas que ha visto. Y además, hombre, teniendo en cuenta que el cólera va con diarrea, pues efectivamente las cosas que ha visto por ahí. Y de lo que se dio cuenta él, como uno de los grandes referentes de la epidemiología, es que si cogía un mapa de Londres y veía dónde se habían ido produciendo esos focos, él por aquel entonces sospechaba que se contraían a través de los humores, de algo que había en el aire, una especie de vapores infecciosos, contagiosos, así que quería ver dónde venían. Lo trazó y se dio cuenta de que estaban en torno a fuentes de agua. Bueno. Así que recomendó, primera medida epidemiológica de prevención así a gran escala, recomendó quitar el manillar de las bombas
para que no se pudiera bombear de esos pozos, para que tuvieran que ir a otros. Es verdad que ya estaba en declive este brote de cólera que tanto minó a la población, pero esto ayudó a que bajara muchísimo más rápido. Fue una gran medida para comprender pues la importancia que tenía realmente el agua corriente y el agua potable, que no es lo mismo. Claro, porque es verdad que hemos empezado el programa hablando de agua potable, pero claro, al revés, hablando de agua corriente, pero es que ese agua corriente, como estás contando, además con estos casos de cólera, debería ser agua potable. Entonces, antes de preguntarte cómo se sabe si es potable, Alejandro desde Madrid. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Hola, muy buenas madrugadas. ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro. Buenos días. ¿Qué nos cuentas tú del agua? Pues mira, te voy a decir, nací en el año 38 aquí en Madrid, en un barrio de Vicálvaro. Sí. En el barrio de Vicálvaro. Aparte de que, claro, lógicamente ni había agua en las casas y mi madre tenía que ir con la tabla de lavar al pilón. Sí. No, te voy a contar simplemente una anécdota, que éramos de los pocos privilegiados. ¿Para qué? Pues mira, cuando había que hacer deposiciones, la gente se iba al campo, porque no tenían váteres. Claro. Nosotros éramos de los privilegiados, ¿por qué? Porque teníamos un pozo y con el agua del pozo al menos tirábamos la deposición en el váter y con el agua del pozo, lógicamente, era una cisterna manual, ¿no, Alejandro? Con un cubo al lado del váter y agua va, ¿no? Que de ahí viene la expresión. Pero te aseguro que, fíjate, en el barrio de Vicálvaro, aquí al lado de Madrid, que hoy está en unas casas fabulosas, todo eso era campo. Y la gente iba al campo a hacer sus deposiciones. Ya. O bien iban a un orinal y luego con el orinal lo tiraban donde pudieran, donde estuviera permitido. En ese momento que había sitios exclusivos para tirar precisamente esas deposiciones. Pero eso fue, es que para vivirlo, te estoy hablando del año 47. Claro, fíjate, pues un poco, Alejandro, lo que le preguntaba a María Teresa, la anterior oyente. Y tú a veces cuando estás sentado ahí en tu trono, Alejandro, te acuerdas no, le vas a dar al botón de la cisterna y dices, madre mía, la de cubos que yo he tirado en el váter. Es que quien no lo ha vivido no te lo puedes ni imaginar, ¿sabes? De lo que era aquello. Sobre todo en verano, yo recuerdo en verano, te estoy hablando del año 47, que es cuando yo ya tengo más conciencia, porque me acuerdo por algunas circunstancias. Había un hilito de agua, había que ir a la fuente de Vicálvaro, que en Vicálvaro había dos fuentes, se llama la fuente de arriba y la fuente de abajo. Era un hilito, hay veces en Vicálvaro, en lo que es en verano, podías tirarte tranquilamente hora y media para coger un cántaro de agua, potable para vivir, para beberla. Porque claro, nosotros sí teníamos pozo y nos podíamos lavar con el agua de pozo. Claro. Ya te digo que éramos privilegiados. Total. Pero pero la gente lo pasaba muy mal, sobre todo en el tema de las deposiciones. ¿Dónde lo hacían? Ya. Si no tenían ni váteres, en la mayoría de las casas. Alejandro, además lo que decíamos antes, aquí hablando con Ignacio, que parece que estemos hablando de, no sé, ¿sabes?, de la Edad Media y estamos hablando de antes de ayer. De hace 2 días, por favor, si esto, ya te digo, bueno, es que yo lo que no me puedo entender es todavía como tengo 88 años. Yo te voy a decir una cosa, Alejandro, te voy a tutear, lo que yo no lo puedo entender tampoco es con esa voz que tienes, que parece que tienes 40. Sí, pues mira, el día 25 de julio hice 88 años. Madre mía, bueno, pues felicidades atrasadas, Alejandro. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber llamado y por estar ahí escuchando. Adriana, dime. Perdona, y el 5 de agosto hace mi mujer 88 años. O sea, llevamos hoy 63 años casados. 63 años casados. Y 6 de novios. A mí eso me parece más difícil de explicar que lo del agua potable, Alejandro. Sí. Pues así es. Ay, Alejandro, muchas gracias y felicidades a tu mujer, de nuestra parte. Muchas gracias, sí, es mañana su cumpleaños. Por eso. Bueno, para nosotros ya hoy, porque ya es día 5. Claro, sí. Soy, efectivamente, pero bueno, nosotros mañana iremos a comer a algún sitio aquí en Madrid para invitarla. Oye, Alejandro, ¿y ella está dormida ahora? Está dormida, Vale, pues haz una cosa, prométeme que vas a hacer esto, ¿vale? En cuanto abra los ojos, le plantas un beso y le dices, felicidades, pero no mías, del equipo de Se Amanece nos vamos. Pues te lo agradezco mucho esto, Adriana, porque mira, ya decía antes a tu compañera que habrá muchos fans de la SER, pero creo que como yo hay pocos. Yo llevo, te puedo asegurar, haciendo memoria, 30 años, porque duermo muy mal, estoy toda la noche con la SER en el oído. Alejandro, qué suerte tenemos de tenerte ahí al otro lado. Me quedo dormido, me quedo despierto, oigo la radio, os oigo a ti, a todos. Qué bien.
Alejandro, un placer. Gracias por haber llamado. Igualmente. Muchas gracias, Diana. Adiós. Encantado. Igualmente, adiós. Claro, efectivamente, es que pensamos siempre en el agua como algo para beber, para hidratarnos, para lavarnos. Se nos olvida lo que estaba diciendo Alejandro, claro, que no es ninguna tontería. Cuando uno hace deposiciones, como decía Alejandro muy elegantemente, claro, eso o tiene que quedarse en algún lado o hay que lavarlo un poco, porque eso también es foco de infecciones. Esa parte de mi día no la conté, fíjate, al principio, por lo que sea, pero muy sí, discreto. No, efectivamente, hay que la gestión de los residuos es importantísima para evitar esos focos de infecciones. Pensemos en esas primeras ciudades que no tenían un sistema de alcantarillado, podríamos hablar de eso también en alguno, porque eran trampas mortales. Cuando hablamos de lo que nos cuesta vivir en un mundo tan informatizado como ahora, donde los derechos digitales están en duda, donde hay grandes empresas monopolizando y parece que es invivible la red, a pesar de que la mitad de nuestro tiempo prácticamente la pasamos ahí, yo pienso en esas ciudades y suelo decir, fíjate que si nos remontáramos a ese 1800, principios, momentos dickensianos, diríamos, no se puede vivir en las ciudades, hay que volver al campo 100%. Y de hecho estamos diciendo que si a principios del siglo pasado y tal, yo esto que estaba explicando, yo lo he vivido en mi pueblo, en Villarrabines, en casa de mi tía. Yo en los años, hasta el año 90, tenía que ir al corral. Claro. O sea, tenía que ir al corral hasta que ya fuimos a otra casa, pero en la casa de mi tía Soledad de toda la vida, eso era ir al corral y ahí había un agujero y a funcionar. Claro, una letrina, ¿no? Justo. Pues yo me quedo un poco con esa reflexión positiva. Intento que es igual que aprendimos a vivir en las ciudades, hacer las ciudades vivibles. Todavía estamos en ello en algunas cosas, pero hay un buen sistema de alcantarillado. Efectivamente. No hay desabastecimiento de alimentos, a pesar de que crecen en tamaño y la periferia no llega para suministrar toda la comida que hace falta, pero tenemos redes de transporte que lo consiguen mantener. Tal vez con tiempo, con más esfuerzo, consigamos hacer vivibles las redes. Así que ahí hay un paralelismo que me gusta. Pero, volviendo a esto, de cómo saber si el agua es potable o no, eso es. Creo que es importante, porque todos hemos estado tentados en alguna ruta a beber de un sitio que no pone agua potable. Bueno, para empezar, agua sin garantía sanitaria y agua no potable son cosas distintas. Es importante que la gente lo sepa. Si pone agua no potable, bajo ningún concepto, bebamos de ahí, por mucha sed que estemos pasando. Vale. Es verdad que yo no voy a decir tampoco no haga de este agua no bebáis. Y que hay algunos que ponen lo de agua no potable en algunas fuentes para que no vengan los moscones. También a llenar garrafas. Pero estaba pensando que hace un mes y poco estuve en Gredos y bajo el calorón, que ya hacía calorón, por alguna de esas sierras, yo aprovechaba cada poquito de agua que encontraba, cada caño del que salía algo. Y luego deposiciones. Eso es. No, pero mientras pusiera sin garantía sanitaria, lo que tengo que saber es, no se ha testado de ninguna manera, podría ser un problema, no solo por microorganismos, sino por sustancias tóxicas, ya sea por orines del ganado, que sabemos que ha habido problemas en algunos momentos por esto, por metales pesados, por lo que sea. Si la alternativa es la deshidratación, porque me gestioné mal el agua, pues habrá que beber, es lo que toca. Pero si no, hay que intentar optimizarlo. Por ejemplo, yo hoy vengo directamente de Picos de Europa, de haber estado también haciendo rutas. Esta vez con 4,5 litros de un tanque de agua en la mochila, siempre, constantemente, porque con este calor hace falta. Así que no os fiéis de vuestro olfato, del aspecto. Es verdad que ayuda a descartar. Si huele mal, si tiene mal color, si sabe raro, pues buena idea no tomarlo. Pero por pura que parezca, podría estar contaminada. Los metales pesados no los vais a detectar. No, ni en el aspecto ni en el olor, ¿no? Eso es. Hay que intentar ir a lugares que te garanticen que sean potables. Y yo ahí contaría un poco cuál es el proceso de potabilización, porque hemos contado cómo se desaliniza, pero ¿cómo se potabiliza? Encuentras agua en unas condiciones terribles, a veces es agua reciclada de otro tipo de usos. ¿Qué es lo que haces? Lo primero, captar el agua, hay que recogerla de algún sitio, de un río, de un embalse por lo general, y a partir de ahí ocurre un proceso llamado el desbaste, que es lo más sencillo de explicar. Hay un colador muy gordo para que no lleguen los palos, los tropezones gordos, básicamente. Sí. El siguiente eso lo visualizamos fácil. Eso es así. Pero el siguiente ya es más químico. Son esas cosas que no habríamos podido tratar a simple vista y a través de cloro, pero sobre todo con ozono, que se está tratando cada vez más con ozono, se consigue eliminar muchos de los microorganismos que están en el agua. Ya sea porque se rompen sus membranas, porque afectas a sus procesos por los cuales consiguen sobrevivir. Así que ese proceso, que es la peroxidación, es el que ocurre en ese punto. Pero no es la cloración final. El agua clorada que tomamos es algo que viene más a continuación. Exacto. Lo siguiente que ocurre realmente es la coagulación o floculación,
que es que sigue habiendo arenilla, barro muy fino, que está en deposición ahí. Por ejemplo, yo durante toda mi infancia bebí agua de pozo de la finca, y era una cosa absolutamente imbebible. No sé cuándo se concedió la licencia para eso, pero si dejabas el vaso de agua durante más de 4 horas sin tocarlo, se formaba una capa de barro arcilloso rojo. Yo, es una cosa de la que no me di cuenta, pero cuando venían amigos, tiempo después me lo reconocieron, el agua de mi casa daba más sed de la que quitaba. Ya. O sea, dejaba la boca seca. Así que ahí, eso es lo que se intenta evitar justo con esta floculación. Vale. Exacto. Lo que se hace es poner sulfatos de aluminio que hacen que agreguen todas estas, como si hicieran bolitas de esa arcilla. Se junta lo malo, ¿no? Eso es. Y ya no les es tan fácil quedarse en suspensión, van al fondo. Así que el siguiente proceso, la decantación, eso que hacía 4 horitas del vaso, pues a gran escala, para que todo vaya a la parte de abajo de estos contenedores. Vale. Y después se vuelve a filtrar. Se quita la parte de arriba, lógicamente es la que aprovechamos, en la que no está ya en suspensión esos flóculos, en la que sabemos que en principio no hay microorganismos, pero hay otro paso que es a través de filtros, se vuelve a pasar por ellos, ya sean de arena, de carbón, para quitar esas impurezas que pudieran quedar, y luego se desinfecta. Ahí se cloran las aguas que son para beber los seres humanos. No se utiliza para todas las aguas, por ejemplo para regadío no se cloran, pero con ese último proceso, ese cloro, que suele ser en gas, se mezcla con el agua, consigue que se formen una serie de sustancias que sí que atacan a las bacterias. Claro, y ahí es cuando abrimos el agua y decimos, huele a cloro, gusto, claro, ¿o no? Sí. O esta vez huele mucho a cloro, ¿qué ha pasado? ¿Por qué huele tanto? O cambias de ciudad y de repente el agua te huele un poco diferente. Madre mía. ¿No? ¿Verdad, sí, Edgar? Sí, bueno, donde vivo yo el agua directamente tiene tanto cloro que parece Fanta de limón. Claro. O sea, no hay nadie, no hay ni una persona que beba agua del grifo. Ah, mira, ¿no? ¿No hay nadie que beba agua del grifo? Bueno, sí, claro, si tienes el aparato ese de osmosis, sí. Claro, esto pasa mucho también en la zona del Levante, ¿no? Que siempre ves como 2 grifitos, uno para lavarte y el otro para beber. A mí me pasa a veces que a lo mejor se me acaba el agua embotellada y digo, le tengo que dar un trago. Y le das un trago, pero como que estás haciendo algo que luego... A ver, beberse se puede beber, pero madre mía. Fíjate que justamente en esto, en lo del agua embotellada, había pensado Alex Benito. Hola Alex, ¿qué tal? Buenos días. Vienes a hablarnos de esto mismo que está diciendo Edgar. Pues sí, pero quería haceros una pregunta, porque en vuestros lugares de origen... Cuidado, cuidado, porque no en Madrid, que como madrileño tengo que decir que tenemos el mejor agua del mundo. Pesados hostia, nunca me lo habían dicho, Como no tienen gastronomía de la que chulearse. Bueno, yo creo que también la tenemos, pero bueno, eso ya es para otro tema. A ver, una pregunta. ¿Vosotros erais de beber agua embotellada? Claro, es lo que está contando Edgar. Edgar es de beber agua embotellada, no es que fuera. Yo en Lugo, cuando era pequeña, también bebíamos agua embotellada. Yo consumía el pozo ponzoñoso. Exacto, me preparó para que cuando luego me fui a Valencia, con enfriar el agua me llegaba para más o menos tragarla. Era suficiente. Alex, tienes datos, ¿no? Sí, a ver, según datos del INE, el gasto medio en agua mineral es de 60 euros al año por familia. Pero España se divide claramente entre regiones que vuelven pues cargando garrafas del súper a casa y las que prefieren las del suministro. Venga, pues cuéntanos los extremos de ese mapa del agua. Pues las capitales de estas 2 Españas las podríamos situar en Santa Cruz de Tenerife y en Bilbao. En la capital canaria es donde más dinero se gasta al año en agua mineral, que son 141 euros por hogar, y en el otro extremo, en el País Vasco, apenas se invierten 20 euros al año. Bueno, a ver, es que es verdad que la cuestión es la diferencia de precio. Según la OCU, una familia de 4 miembros que beba habitualmente agua embotellada en casa se gasta un mínimo de 496 euros al año. Y esa misma familia pagaría 5,25 euros al año si fuese de suministro. Y hablábamos del sabor. El sabor es uno de los culpables de todo esto. De hecho, el 41% de los españoles asegura que no bebe agua del grifo sencillamente pues porque no le gusta como sabe. Como Edgarita, ¿no, Edgar? Claro, básicamente. Porque es verdad que hay muchos mitos detrás del agua del grifo, que si contiene cal, que si el cloro... Para los oyentes que nos escuchan, que no se la cuelen. Según la OMS, beber agua con cal no tapona las arterias, ni daña el corazón, ni nada de eso, ya que el cuerpo regula de forma natural el exceso de minerales que absorbe. Así que si sois más de agua embotellada y algún madrileño como yo os critica, os dejo un truco. El agua con gas, muy infravalorada por la gente, muy desconocida por otros, pero mucha gente como te vea con un agua con gas en una boda y con un limoncito se cree que tienes un gin tonic. Y no te da la chapa de no estás bebiendo, no estás borracho, etcétera, etcétera. El agua con gas te salva la vida. El agua con gas, otro tema, ese se quedaría para otro programa, esa moda. Oye, antes de que te vayas, Ignacio, ¿qué tenemos que hacer para, como decía María Teresa, como decía Alejandro, para
ahorrar agua, al menos para no despilfarrar agua, para hacer un uso consciente y saber lo que tenemos, aunque no hayamos vivido lo que vivieron ellos? Pues te diría que hay 3 pilares. El primero, ser consciente de Bien. que las cosas que consumimos tienen un impacto, una huella hídrica, y podemos buscarla. Y tal vez no necesitemos aguacates constantemente. Todos los días, ¿vale? Exacto. No pasa nada por no desayunar aguacate, ¿vale? Eso es. Vale. O cualquier tipo de fruta en cualquier momento del año. Pues podemos ver cuáles son las que mejor se cultivan en cada momento. En temporada, ¿vale? Eso es. Ese es el primer paso, el ser conscientes. El segundo, todo eso que llevamos escuchando buen programa. toda la vida. Ser conscientes, buen programa. ¿A que sí? Apuntamos. Pues, por ejemplo, cerrar el grifo del agua cuando nos lavamos los dientes, que no esté corriendo cuando la nos ducha. estamos lavando el pelo. Claro, hablamos de una gran cantidad de litros. Podemos reducir nuestro impacto de agua posiblemente la mitad. Ojo, poner el lavavajillas lleno, cargar las lavadoras hasta el límite. Los programas eco. Exacto, los programas eco. También hay que tener en cuenta una cosa, usar ese lavavajillas, porque consume menos si lo cargamos hasta el tope que si lo laváramos a mano. Pues todos esos consejos, los de Ignacio Crespo, hemos aprendido un montón sobre el agua. Gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.